o esperamos todavía dos No, minutos más? yo creo que en beneficio del tiempo, para poder terminar ahora, Ya, partamos partamos ahora. ahora. ¿Estás grabando ya la...? Sí, ya comencé a grabar, así que ahora voy ¿Estás? a compartir pantalla para poder... Ya. Bien. Buenas tardes, jóvenes. Vamos a partir con la charla de hoy. Yo voy a hablar de las celdas metálicas de media tensión. Me imagino que se ve la Sí, presentación a pantalla completa. sí, se Bueno, ve en modo presentación, sí, correcto. ok. Vamos a partir un poquito con la motivación de esto para entender por qué celdas metálicas. Bueno, esta presentación, a propósito, no estaba completa la que subí en la mañana, mandé un anexo ahora con algunos archivos para que la vean completa, en que aparece este diagrama unilineal. Es un diagrama unilineal de 23 kV en la subestación Picoltue en el sur. Si se fijan, esta es una doble barra de 23 kV, tiene interruptores, seccionadores y otros equipos, y además tiene una derivación donde se conecta este transformador de poder. Esta subestación está construida, como les digo, es en 23 kV, y aquí está la foto. Cada uno de estas, bueno, perdón, las dos barras están acá arriba, una acá y la otra ahí al fondo. Y cada una de estos portales corresponde a un paño de 23 kV. Las distancias que hay estos paños son de 4 metros por 4 metros, o sea, 4 por 4, y son como 7 paños hacia el lado, ¿ya? Ahí está el lado izquierdo, lado derecho, y adentro tiene los interruptores de poder, transformadores, que estaban mostrados en el unilineal. ¿Ya? ¿Fue? Sí, sí, dime nomás. Una pregunta, y cuando dice paño, a qué se refiere con el paño? Buena tu pregunta. Esta unilineal que muestra esta rama, esta derivación, es un paño. ¿Por qué? Porque como esto es monopolar, esto lleva 3 fases. Por lo tanto, como son 3 fases, en este caso al aire, ¿ya? 3 fases, hay distancias de seguridad, y el paño de 23 kV queda definido en un paño que tiene 4 metros de ancho. ¿Ya? Entonces, el paño, en el fondo, es un circuito que sale de acá, de este esquema de doble barra. Y no necesariamente sale hacia afuera, como en el caso del transformador, sino que aquí hay equipos de maniobra, y estos equipos de maniobra están en otro paño, igual que los de acá al lado. ¿Ya? Cada uno de estos equipos de maniobra donde están, que son trifásicos, constituyen un paño de la barra. ¿Ya? Eso es un paño. ¿Se entiende? Y físicamente está ahí. Claro, es como la estructura rectangular. Los dos postes parados, un paño, Sí, lo que está al medio. esto que está acá, todo lo que está dentro es un paño, exacto. Y hay un paño, pero cuando es como paño es como una estructura nomás que alberga como un circuito trifásico. Podría tener Eh, como muchas funciones. alberga equipos trifásicos, equipos de maniobra en este caso, porque de Ya. 23 kV.
De todas formas, Oriol, en la presentación que voy a hacer a continuación, voy a dar ejemplos de paños, así que Ah, a lo mejor ahí se aclara bien nada más. la- Ah, ya. la pregunta del alumno, ¿no? Ya, perfecto. Entonces, si en mi diagrama unilineal tengo 7 paños, tengo que imaginármelo que estos 7 paños me van a ocupar, si tengo uno al lado de otro, 4 metros. O sea, 28 metros tendría estas barras. ¿Ya? Es importante que dimensionen las distancias de seguridad porque vamos a hablar de celdas metálicas. Esto es lo que se pone al aire normalmente. ¿Ah? A toda la intemperie. Aquí hay un interruptor de poder de 23 kV que está justamente en el marco que habíamos visto, el marco metálico que constituye el paño, ¿tá? Bajo ese marco metálico. Aquí tenemos un seccionador, este es el que conecta el transformador del unilineal que vimos, y también está en otro paño. Ok, aquí gráficamente nos vamos a ir a un dibujo, un esquema de celdas, en que tenemos estas celdas de media tensión, tenemos un transformador en resina, ductos de barra, ya tenemos un banco de condensadores, tableros de distribución y la respectiva canalización. En contraste con el ejemplo que vi anteriormente, el paño de 23 kV o de media tensión sería constituido por esta barra y no ocupa 4 metros. Y tiene otras propiedades, no está la intemperie. Entonces vamos a avanzar un poquito qué es lo que son las celdas metálicas de media tensión. Dice, para llevar todos los esquemas utilizados en la distribución secundaria de media tensión, dependiendo de la composición y del tipo de unidad seleccionada, es posible llevar a cabo diversas funciones tales como la protección de transformadores de potencia o el comando y protección de líneas de distribución, es decir, equipos de comando. Puedo tener interruptores, seccionadores para conectar, desconectar circuitos. Una propiedad de estas celdas metálicas tienen alto nivel de protección. Perdón, un momentito. Disculpen, hubo un pequeño pertenencia, así que continúo. Bueno, las barras al estar en un encapsulamiento metálico tienen un alto nivel de protección, estas cabinas, y bueno, aquí hablan en este caso de estas celdas que son marca Legrand, las que tengo acá en el ejemplo, hablan de resistencia al arco interno y lateral del tablero hasta 12,5 kA por un segundo. Dependiendo de cómo sea la celda, estas características pueden mejorar. Estas celdas están regidas de acuerdo a la norma IEC 60529 y todas las normas que están acá abajo indicadas. La otra gracia que tienen las celdas metálicas de media tensión es que son modulares. Yo las puedo adaptar. Normalmente la barra que vimos en el ejemplo anterior, la barra donde se conectan las celdas o donde se conectan los paños, porque cada celda sería un paño en este caso, se ensamblan
en una extensión de la barra que va por atrás. Puede ser una barra simple o una barra doble. Y lo otro que son monoblock listos para usar. Las celdas que están mostradas acá, que son tripolares, esa es la sigla TPS, pueden estar equipadas con seccionadores aislados en gas SF6. Normalmente lo que se ocupa son interruptores aislados en SF6 que son de alta seguridad y permiten reducir espacios. Cosa que en el caso que vimos al comienzo de la estación Picoltue, no es posible porque son equipos al aire, en AIS. Características de fabricación. La celda está formada por una estructura metálica constituida por perfiles, paneles y divisores de chapa de acero unidos entre sí de manera mecánica. La estructura del conjunto puede resistir a las demandas electrodinámicas requeridas durante el funcionamiento. Una propiedad fundamental a estar encapsulada es que es libre de polvo, no tiene cómo ensuciarse de eso. No sé si hay alguna consulta o quieres que les lea lo que está acá escrito. Profe, entonces, yo tengo una duda. Sí, dime. Entonces, la principal función de esa celda sería la interrupción del suministro, ya que tiene, por ejemplo, gas CF6, o tiene otras funciones. Momento. La celda metálica, esta que estoy mostrando, es en aire. Dentro de la celda hay un interruptor cuyos polos están SF6. Hay otro tipo de celdas metálicas, ¿ya?, en que todo lo que está dentro está encapsulado en SF6. La gracia del SF6 o de este gas es que sus propiedades dieléctricas son muy buenas. La ruptura se produce a una distancia mucho más pequeña, permite disminuir la distancia. Se escucha abajo. Perdón. Se escucha Permite abajo. La ruptura del hexafluoruro de azufre, que es el SF6, la estructura dieléctrica permite reducir las distancias de los componentes que ponga allá dentro del gas SF6. Es decir, si yo pudiera poner, o si yo pongo esta celda de 23 kV que vimos en el ejemplo, que es de 4 metros de distancia, de ancho que tiene, yo lo logro poner en SF6, con seguridad lo voy a reducir a unos 60 u 80 centímetros. ¿Por qué? Porque la ruptura del aire, no es aire en este caso, la ruptura del gas es bastante mayor al dieléctrico. Entonces, una fórmula es poner esta celda metálica completamente en SF6 o alguno de los componentes, como el interruptor de poder, en SF6, que eso es la solución más común. Pero la gracia es que estas celdas son modulares, entonces yo fácilmente puedo jugar con la disposición que tenga que hacer. No así en el caso de una instalación como la que mostré al comienzo, que es en aire y que tiene estructuras de fierro enterradas, y eso no es modular. Si yo quisiera cambiarla, modificarla o extender para agregar celdas, paños, no es tan sencillo como en el caso de una celda de media tensión, que es la solución comúnmente usada. Aquí hay algunos ejemplos. Aquí está la celda TPS, y fíjense que es súper angosta.
Y esto es un paño completo, porque aquí adentro está el equipo de maniobra. Entonces aquí hablan de que las celdas son flexibles. Claro, puedo moverla como quiera, disponerla como quiera. Viene prehecha. Las dimensiones son compactas, son fiables, son de operación sencilla. Aquí tengo mis elementos. E instalación sencilla. Bueno, aquí hay una parte que no se dice cuando les toque trabajar con celdas metálicas. Normalmente lo más delicado, porque normalmente uno pone 10, 15 celdas una al lado de otra, celdas metálicas, y tiene que estar perfectamente nivelado el suelo. En eso hay que hacer estudio topográfico, porque cualquier error le va a quedar una celda para abajo, otra para arriba, y como atrás va una barra que permite conectar las celdas, eso tiene que estar perfectamente alineado. Eso yo diría que es la única dificultad de la instalación de estas celdas. Que entre paréntesis, como vienen hechas, solamente ensamblarlas, es muy rápida la instalación. Aquí hablamos del interruptor seccionador SF6, que es el que normalmente se ocupa dentro de estas celdas, ya que es un interruptor que va aislado a base de gas. ¿Ya? Y la gracia es que ese interruptor debe pesar normalmente en media tensión del orden de los 100 kilos, y hay un carro, no sé si puse las fotos, creo que sí, en que esos interruptores son extraíbles. Entonces ese carro tiene una rueda, se inserta en la celda, se monta el interruptor de poder SF6, se saca, se pone otro y se reemplaza. También están los interruptores en vacío. Son un poco distintos, a diferencia que el interruptor en vacío mete más bulla que el SF6. Al estar encapsulada la celda, Se escucha abajo. al estar encapsulada la celda, está la propiedad de aislamiento y seguridad total, porque efectivamente existe este encapsulamiento metálico. Las posibilidades de conexión. Los compartimentos, como le dije, son estándares y se conectan con las barras que están por detrás de las celdas. Lo otro, al estar encapsulado, se reduce la posibilidad de avería interna. Y aquí, por ejemplo, tenemos un interruptor de maniobra o seccionador en que uno tiene un control visual aquí y ve la posición si está conectado o desconectado. Aquí aparecen las posiciones. ¿Ya? Y está cerrado, figura 1, abierto, figura 2, y puesto a tierra, figura 3. Entonces es un control visual que uno tiene delante de la celda de media tensión. Aquí tenemos el interruptor automático al vacío. Aquí está mostrado el relé y el interruptor, y nuevamente con el tema visual, porque normalmente está dibujado acá, como ven ustedes, en la parte del unilineal que representa la celda y los componentes que contiene. Y aquí están los dispositivos para maniobrar. Tenemos, voy a poner acá el ejemplo de la subestación Llano de Yampo, que tiene celdas de 23 kV, tiene 15 celdas, y hay distintos tamaños, hay de 600 milímetros de ancho, 1200 de fondo y 2350 de alto. 600 a 1200, 2350 de alto y 1250 de profundidad. Veamos el diagrama unilineal. Este es el diagrama unilineal de la subestación, en que es un esquema de
de doble barra, cada uno de estos elementos, estos que están acá, estos que están acá, ese de acá, corresponde a un paño de 23 kb. Si los sumo, los cuento, son 15. Estas celdas están compuestas acá en estos planos. A ver si he colgado esto. Un momentito, allá se va. Tema técnico. Újale, ahí está. Aquí tenemos la disposición de las celdas. Si se fijan, esta corresponde a un paño. Aquí está la parte del diagrama unilineal que lo constituye. Todo esto, el diagrama unilineal, está dibujado delante de la celda. Hay celdas de 600 milímetros de ancho, de 1200, tenía 2350 de alto por 1250 de fondo. Son celdas de media tensión marca Schneider. Y aquí adentro están sus elementos de maniobra y su visualización si está operado o no operado el elemento de maniobra. Aquí está visto de perfil. Estas celdas se ubican en la sala o edificio de control. Este es el edificio de control de la subestación. Y las celdas de media tensión están en estas dos salas que están acá. ¿Ya? Vamos a ver cómo son las celdas. Aquí están ubicadas. Y son las celdas que vimos en el plano con... Oiga, mijita, estoy haciendo la clase, te llamo en un ratito. Te llamo en un ratito más. Son las celdas con las dimensiones del plano que vimos recién del proveedor. Esta es la sala de control, aquí están todos los otros equipos de comunicación, etcétera, de la subestación, pero la que nos interesa ahora, estas celdas metálicas de media tensión. Estas de acá son en baja tensión y también son metálicas por todas las características que vimos antes. Son modulares, flexibles, fáciles de conectar, el montaje es muy rápido. Y tenemos finalmente la documentación del fabricante. El propietario es San Edison, lo proporciona Isotron, en donde tenemos la celda de 23 kb con sus características. Estas características técnicas garantizadas le pueden servir de ejemplo para lo que ustedes tienen que pedir en las hojas de datos de las celdas, los que tienen que construir hojas de datos. Bueno, al comienzo hay información general del fabricante, propiedades de aislamiento, ¿no es cierto? Tensiones soportadas con frecuencia industrial, etcétera. Características generales, cómo son las barras, son 3 barras, tipo de aislamiento, hexafluoruro de azufre, soportan 2000 amperes, un nivel de cortocircuito de 25 kiloamperes, duración del cortocircuito 1 segundo, la barra colectora puesta a tierra, tiene interruptor automático de 3 polos en SF6 de 2000 amperes y función de línea 630 amperes. ¿Ya? El seccionador, ¿tiene un seccionador? Dice que sí, con 3 polos. El seccionador, ojo, si se dan cuenta aquí no hay características de corriente soportada, porque los seccionadores
son para mantenimiento de los interruptores, en este caso que estaba indicado antes, el de SF6, que solamente sirve para conectar y desconectar, pero sin carga. Es decir, el interruptor está abierto y con eso ustedes pueden hacerle mantenimiento. Transformadores de corriente, transformadores de potencial, el grado de protección, IP65, IP3X, voltajes auxiliares de control que necesitan, siempre se requiere el alterno y el continuo, la potencia máxima, el mando del interruptor automático. Todas las características de la celda están acá en esta hoja de datos, en que tenemos unidades, lo solicitado y lo garantizado por el fabricante. El número de contactos, compartimento de entrada de cables de media tensión. Aquí debería decir, no lo veo, si es por arriba, por abajo o por el costado. Eso es muy importante en la definición que ustedes hagan. El peso de cada celda, estas pesan 600 a 1000 kilos cada celda. Las dimensiones. Y siempre se pide en todos los suministros los repuestos recomendados por el proveedor. ¿Qué es lo que recomiendan que el mandante adquiera como repuestos? Por un par de años, por lo menos. Bueno, aquí hay otros datos técnicos. Y estas son las celdas que se compraron. Es lo mismo que estábamos viendo en los dibujos, son las fotos de las celdas. Sistema de control y protección. A veces hay celdas de maniobra y muchas veces en la parte de arriba de la celda hay un compartimento que es el control y protección. Bueno, ahí está mostrado el ejemplo cómo son las celdas. Seccionador de barras y todo lo que ellos ofrecen. Miren, esto es importante. Todos los equipos en Chile se pide ensayo sísmico, ¿ya? O pruebas o una memoria de cálculo como la que está acá para ver el comportamiento sísmico de la celda. Como Chile es un país sísmico, tiene que estar siempre en todos los requisitos, los suministros que pedimos. Ok, no sé si hay alguna... perdón, antes de... esto quería mostrarlo porque no sé si lo vamos a ver completo, podría ser medio tedioso, pero aquí hay una celda de media tensión. Profesor, por si acaso no estamos escuchando, creo que si quiere que escuchemos tiene que compartir audio también. Perdón, parece que estaban diciendo algo. Sí, es que no estamos escuchando lo que dice la persona por si acaso. Que No se escucha el audio, yo estaba convencido. Al compartir pantalla tiene que compartir audio también para que podamos escuchar, creo. A ver, video setting, no. No, voy a avanzar, entonces les voy a ir indicando que aquí. Esta es la celda de media tensión. Y hay un interruptor que pone en servicio un transformador
que está conectado a la celda. Aquí, ahí está el diagrama unilineal del interruptor que va a conectar el transformador. Sí, esta es la barra. Aquí. Aquí muestra si está conectada o no conectada a la celda. Aquí, no, aquí si se fijan no está conectado a tierra. Está conectada a la celda. Esto es para conectar o desconectar. Aquí lo que va a hacer la persona va a desconectar el transformador. Por eso es que se ponen los guantes de goma y el equipo de desconexión de la celda. Ahí está preparando para conectar, poner el equipo ese equipo de maniobra para desconectar la celda. Y con cero, si se fijan, aquí se abrió. Ahí se abrió y quedó desconectado. Claro. La maniobra de aterramiento no lo va a hacer todavía, pero aquí mostró cómo desconectó la celda. Nuevamente ahora va a conectarla, va a poner la barra y va a cerrar el interruptor para conectar la celda. Lo baja y se cierra el interruptor. Ahí se conectó el transformador. Profe, cuando se supone que abre y cierra la celda, ¿se escucha algo? Sí, se está escuchando el ruido del transformador. Ah, ya, para poder Lo que imaginármelo. pasa, mira, yo les sugiero, como esto está subido a curso, y yo no me di cuenta que no iban a poder escucharlo, les sugiero que vean este video de esta misma presentación y van a escuchar. Se escucha el ruido del fierro del transformador, que son láminas que están vibrando cuando está energizado. Por eso cuando está conectada a la celda se escucha un ruido bastante fuerte. Cuando la abre se apaga el ruido, porque se desconectó el transformador. Ahora, fíjense lo compacto que es la celda, esta celda de media tensión que tiene este equipo de maniobra, que es conectar, desconectar. En lo otro, en el esquema que vimos al inicio, es bastante más complejo. De hecho, hay que desplazarse
subestación de 23 kV, ir con los equipos pertinentes, van a estar trabajando debajo de las barras, etcétera. O sea, hay todo un tema que es diferente. Esto es mucho más sencillo. Por eso es que se ocupa bastante las celdas de media tensión. No sé, yo creo que no vale la pena seguir viendo el video, ya que no tiene ruido, no tiene sonido. Así que yo les invito a que lo vean después, ahí lo bajan de cursos y lo pueden ver sin Profe, ningún drama. entonces al final la celda de media tensión viene como a reemplazar el paño. Así es. Ya, Así es. y en términos, o sea, obviamente es más compacto y todo, pero ¿es económicamente viable? Muy buena tu pregunta. Sin duda, sin duda. Dependiendo del equipo que tengáis, porque la celda en el fondo, ¿qué es lo que es? Es una caja metálica. Lo que me lo puede encarecer es el equipo que yo ponga adentro. Si yo pongo un interruptor en SF6, entiendo que es bastante más caro que un interruptor en aire, porque tiene este gas que es especial. Entonces, sí, es más barato. Es más barato, respondiendo a tu pregunta. Es más barato y más rápido, es más sencillo. No sé si les queda claro las propiedades de estas celdas. ¿O hay algo Por que acá se entendió bien. ¿Ya? Dime nomás. ¿Queda No, alguna? decía que se había entendido bien por acá. Ya, perfecto. ¿Sabes, Orión? Por vocabulario, estas celdas metálicas en inglés se denominan switchgear. Ah, sí. Es por si los alumnos, de repente llega información de catálogos o planos donde se habla de switchgear y son justamente celdas metálicas. De hecho, en el ensayo sísmico que mostraste, está redactado en inglés el ensayo y las celdas metálicas están mencionadas como switchgear número 1 y switchgear número 2. Así es. Es nada más que por razones de vocabulario que es Sí. conveniente conocer también cómo se expresa en inglés. Es importante porque las van a encontrar con ese nombre. Ok, Listo, yo estoy listo por mi lado, don Arturo. Le cedo la... entonces voy a tratar de compartir pantalla. ¿Se ve algo? Todavía no. Ahí apareció. ¿Se ve algo? Ya. Voy a ponerla en modo presentación. Ahí está en grande. ¿Se ve? Sí, ahí está completo. Ya. Bueno, muy buenas tardes a todo el curso. De acuerdo al plan de actividades que tenemos entregado, hoy día corresponde la presentación de planos unilineales y planos de disposición, además de la presentación de celdas que hizo recientemente el profesor Oriol Tuca. Ahora bien, los temas que vamos a ver son conceptos de planos unilineales y de disposición, la simbología que se utiliza y la nomenclatura. Vamos a ver desarrollos de algunos planos eléctricos y otros planos distintos a los planos unilineales que ustedes deberían conocer también para cualquier proyecto. Comenzamos entonces definiendo lo que es un plano o diagrama unifilar o unilineal. Es una representación gráfica de una instalación eléctrica y se distingue porque los conductores de fase y neutro se representan por una sola línea. Se entiende que el circuito trifásico es un circuito equilibrado y las tres fases son iguales. Por lo tanto, con una línea dibujo una fase y queda representado el circuito completo. Para el caso de los circuitos de corriente continua, aplica el mismo criterio, o sea, los conductores positivo y negativo, una sola raya y queda representado entonces el circuito en corriente continua. Lo importante es que cada equipo en el plano unilineal se representa mediante un símbolo. Hay normas
que fijan cuáles son los símbolos para cada equipo. Básicamente hay dos, uno que es la norma NEMA, principalmente norteamericana, y normas IEC, que son simbología europea. Aquí estamos trabajando a nivel nacional con la norma NEMA, y son los símbolos que yo les voy a mostrar. En el apéndice A, que se subió a Ucursos, están todos los símbolos y todas las nomenclaturas. Las nomenclaturas se refieren a los números de los relés. Cada número que figura en la norma corresponde a un relé determinado. Lo vamos a ver todo eso con más detalle más adelante. Ahora, es importante que los diagramas o los esquemas unifilares se dibujen en AutoCAD. Antiguamente se dibujaban con tinta chila y a mano. Ahora todo esto es en AutoCAD. De más está decir que todo proyecto eléctrico debe tener un plano unilineal. Eso es necesario y lo establece también una normativa chilena que la voy a mencionar más adelante. Ahora, tipos de planos unilineales según su aplicación. Bueno, están los típicos planos CEP, ¿no es cierto?, de los sistemas eléctricos de potencia, que incluyen las líneas de transmisión, las centrales, las barras, los interruptores y transformadores. El caso que más representativo es el plano unilineal del sistema eléctrico nacional. Más adelante voy a hablar un poquito más de este plano. Hay planos que muestran centrales, que incluye, por supuesto, generadores, servicios auxiliares, barras de media tensión, etc. Después hay planos unilineales de subestaciones, donde están los transformadores de poder y los equipos primarios, etc. Entonces, dependiendo, digamos, de lo que se está proyectando, vamos a tener un plano de central, un plano de subestación o un CEP, digamos, convencional. Ahora, asociados a los planos unilineales están los planos de disposición. El plano de disposición muestra la ubicación física de los equipos eléctricos mostrados en el plano unilineal en la instalación misma, con las dimensiones de los equipos y las distancias entre los equipos. Todo esto, por supuesto, dibujado a escala. Les voy a mostrar ejemplos entonces de planos de disposición de centrales, de subestaciones y de sistema de distribución. Todos los equipos mostrados en un plano unilineal deben estar, todos los planos estos deben estar incluidos en el plano de disposición. Es decir, si en el plano unilineal estamos, no sé, dibujando 5 interruptores, para simplificar, significa que en el plano de disposición tienen que haber también 5 interruptores, tiene que estar, digamos, uno a uno el unilineal con el plano de disposición. Y en los planos de disposición normalmente se muestra una vista en planta, es decir, una vista desde arriba, y una vista en corte o en elevación. Eso para ver, digamos, en buena forma cómo están dispuestos los equipos y de qué tamaño son. Y tal como lo dijimos en el caso de los planos unilineales, habrán planos de disposición según la aplicación. Entonces hay planos de centrales, disposición de centrales, principalmente la casa de máquinas, donde se muestra el generador, la turbina también está ahí, equipos de media tensión, servicios auxiliares, los cables y otros. Vamos a ver un ejemplo entonces de casa de máquinas. Después un plano de disposición de una subestación, donde se muestran los patios, patio de alta tensión y los paños, que también los vamos a ver. Incluye transformadores, los paños con equipos primarios, distancia de seguridad, en el caso que sea un equipo AIS, que es el que vimos en 23 kilovolts. AIS es la abreviatura de Air Insulated Substation, o sea, subestaciones aisladas en aire. El conexionado, los equipos también tiene que estar en el plano de disposición. Y después hay planos de disposición de tableros y celdas metálicas, que son los que vimos justamente en la presentación que hizo recién el profesor Lucas, donde están los interruptores, contactores, barras, la parte de control, etc. Hay planos entonces de tableros o celdas metálicas de media tensión y de baja tensión. Esas no se alcanzaron a ver en la presentación del profesor Oriol, pero digamos, en estricto rigor son similares, pero con una tensión mucho más baja. Estamos hablando de 380 y 220 volts.
el vocabulario. En español hay varias formas de referirse a los planos unilineales. Pueden ser planos unifilares, también se habla de diagramas unifilares, también se habla de esquemas unilineales. Pero en el fondo todo es lo mismo. Y en inglés, el plano unilineal se conoce como Single Line Drawing, SLD, o bien One Line Drawing, este sería el unifilar. Single Line Diagrams, hablan mucho los americanos sobre todo de diagramas, no hablan de planos. One Line Scheme o esquemas unilineales. Entonces, aceptemos que muchos proyectos, mucha información de proyectos está en inglés. Entonces es para asociar, ¿no es cierto?, lo que estamos viendo ahora en español con lo que ustedes podrían ver en un texto en inglés. Ahora pasamos a los ejemplos de planos unilineales y planos de disposición. El primero es el plano unilineal de una central hidroeléctrica. Aquí estoy mostrando entonces el plano unilineal y el plano de disposición aquí a la derecha. Lo importante es que todo lo que se muestra en este plano unilineal a través de la simbología, ustedes ven que hay rectángulos, hay unos círculos acá que son los generadores, en fin, hay una serie de símbolos, todos esos símbolos los vamos a ver después con más detalle, pero cada símbolo representa un equipo. Aquí sin duda los equipos más grandes son los generadores, que son máquina 1 acá y la máquina 2 acá, y los transformadores de poder, unidad 1 acá y la unidad 2 acá. Esos son los equipos eléctricos mayores. El resto son celdas. Esto puede ser una celda, esto de acá es una celda de baja tensión, etc. Todo lo que se muestra acá, repito, todo lo que se muestra acá debe estar necesariamente dispuesto en la obra civil, en la casa de máquinas. En este caso, la casa de máquinas, si ustedes ven, tiene 5 pisos o 5 cotas. Piso principal, que es este que está acá arriba, hacia abajo estaría el piso de generadores, piso de turbina y piso de difusor. En la profundidad de estas 5 cotas, desde la cota 0, digamos que sería el piso, hasta abajo son alrededor de 24 metros. Y la parte, digamos, que queda sobre la superficie, que es esta que está acá, donde está el puente grúa, tiene 12 metros de altura. Es decir, la profundidad, el largo total, por decirlo así, la altura total de la casa de máquinas serían estos 12 metros más los 24, o sea, estamos hablando de 36 metros más o menos en total. Una vista en planta de esto tiene 26 metros acá de ancho y 46 metros de largo, 26 por 46. Esa es la planta entonces de esta casa de máquina. Ahora, el tamaño de esta casa de máquina debe ser lo justo y necesario o lo suficiente para poder contener todos los equipos eléctricos que se muestran acá, más los equipos mecánicos que no están mostrados acá. Entonces hay un trabajo coordinado entre eléctricos y mecánicos para estimar entonces de qué tamaño debe ser la casa de máquinas para poder instalar en forma correcta y segura cada equipo eléctrico y cada equipo mecánico en cada una de las cotas que acabo de mencionar. O sea, si aquí quisiéramos ver los planos de disposición total de esta casa de máquinas, tendríamos que desplegar el plano, ¿no es cierto?, correspondiente a la cota o el piso de turbina, que en la planta también tiene 26 metros de ancho y 46 de largo. Tendríamos que ver cómo estamos distribuyendo equipos en la cota del piso generador, después tenemos piso principal y patio de montaje. Ahora, ¿qué cosa es lo importante en esto? Lo importante en esto es que cuando se estimen las dimensiones de los equipos, estas realmente puedan ser instaladas, ¿no es cierto?, en la casa de máquinas que estamos proyectando. Esa información tenemos que pasárselo a los civiles para que los civiles en definitiva diseñen la obra civil y además de las dimensiones tenemos que darle los pesos de cada equipo y las cargas sobre las fundaciones, de tal manera que los civiles puedan realmente calcular bien el espesor de los hormigones
y que esto resista adecuadamente los problemas, las cargas estáticas y dinámicas. Las dinámicas serían los sísmicos, la parte sísmica fundamentalmente. Ahora, si revisamos este plano, ¿qué equipos importantes estamos viendo? En la parte eléctrica, esto que está acá es el generador. Ese es el generador, que acá en el plano unilineal es ese circulito pequeñito, máquina 1, y el otro circulito, máquina 2. El otro generador está, por supuesto, hacia el interior, digamos, perpendicular a esta hoja de dibujo. El otro equipo eléctrico mayor es el transformador de poder, que está acá. En este caso está al exterior. Y el símbolo es este chiquitito que está acá. Es ese, máquina 2 y máquina 1. El otro equipo mayor es la turbina. Esto es un equipo mecánico, ¿no es cierto?, que no se muestra, por supuesto, en este plano unilineal porque no es equipo eléctrico. Y la descarga del agua a través del difusor. Esta pieza también es una pieza grande que descarga el agua hacia el río. Aquí están las cotas que puede tener el río para la descarga. ¿Cómo funciona brevemente esta central? Viene por este lado la tubería en presión. Esta es la tubería. Pasa por la válvula principal, que también es un equipo mecánico, no está representado acá en el circuito, en el plano unilineal, y el agua pasa entonces por el caracol de la turbina, perdón, acá, por este viene el agua acá, aquí está la válvula, acá viene el agua, no abajo, acá viene el agua, entra al caracol de la turbina, Francis es una turbina de tipo Francis, y descarga entonces el agua por el difusor hacia el río. Observen que acá la disposición del eje de esta turbina es vertical. Aquí se ve el eje. Aquí está el machón de acoplamiento entre el eje de la turbina y el eje del generador, que es el rotor. Existen centrales que en vez de tener una disposición vertical, turbina-generador, tienen una disposición horizontal. El eje es horizontal y la turbina queda a un costado y el generador conectado entonces hacia el lado derecho o izquierdo según corresponda. Es fácil de entender que una disposición horizontal de esto requiere menos obra civil, porque aquí la cota del generador más la cota turbina más la cota difusor es del orden de 12 metros hacia abajo, porque la disposición es vertical. Si pusiéramos una disposición horizontal, podríamos poner la turbina acá arriba, ¿no es cierto?, a nivel de piso, turbina, generador, y nos estaríamos ahorrando, ¿verdad?, todo este trabajo de excavación. Por supuesto que hay ventajas de una solución con respecto a la otra. La solución vertical lo que nos está otorgando es una mayor altura de caída. Fíjense que aquí nosotros estamos ganando prácticamente casi 12 metros de caída si pusiéramos la turbina acá arriba en una solución de eje horizontal. Y 8 metros de caída con un cierto caudal nos da bastante más potencia, o sea, tendríamos mayor potencia con esta solución que con esta otra. Bueno, ahí ya estamos entrando al diseño, que no vale la pena por ahora profundizar más. Lo importante es que quede claro que todo el equipo eléctrico que se muestra en este caso, plano unilineal de una central, debe estar contenido entonces en la obra civil respectiva, y con un tamaño justo y necesario. No podemos aquí agrandar estas cotas, porque nos encarece la obra civil, si es que no la vamos a utilizar, si es que no tiene un destino, hablemos así, esta superficie adicional que estamos proyectando. Así que hay que tener, digamos, bastante cuidado cuando uno empieza a estimar las dimensiones de estas máquinas y las dimensiones de la turbina para poder después darle, ¿no es cierto?, una dimensión a los civiles para que vayan armando la obra civil. Sin duda, ¿no es cierto?, que los equipos mayores que mandan, por decirlo así, en las dimensiones de una casa de máquinas es el generador, la turbina y los transformadores. Y en este caso los transformadores están afuera, así que no inciden mucho, pero hay soluciones en que los transformadores están al interior de casa de máquinas y ahí, por supuesto, que las superficies aumentan. Ahora, recordemos que vamos a tener precios de los equipos. Todo esto tiene que tener un costo, listas de equipos con sus precios,
y precios por montar esto, el precio de montaje. Por lo tanto, tiene que haber coincidencia entre el plano unilineal, el plano de disposición y las listas de precios. Son 3 documentos que van de la mano y todo lo que se diga en uno tiene que estar en el otro y así sucesivamente. Pasamos ahora a un ejemplo de una subestación de 220 kV con topología o configuración interruptor y medio, que es la que más se utiliza o la que está exigiendo la normativa chilena. Interruptor y medio, aquí tenemos 2 barras, barra 1 y aquí abajo está la barra 2, y entre cada barra podríamos decir que esto es un gran paño, pero el término que se usa acá es una diagonal. Diagonal 1, diagonal 2 y diagonal 3. Y cada diagonal está compuesta por estos paños. Aquí hay un interruptor, aquí hay otro interruptor y aquí está el tercer interruptor, con sus desconectadores, transformadores de corriente, etc. Todo este plano unilineal que se muestra acá con todos estos equipos primarios, esta es una solución AIS, Air Insulated Substation, todo esto en el físico, en una vista en planta, es como se ve acá. Esta sería la diagonal 1, esta sería la diagonal 2 y esta sería la diagonal 3. La diagonal 3 ustedes ven que en esta parte de acá no tiene interruptor, se conecta directamente aquí a esta barra. Es por eso que aquí no hay interruptores. Aquí la conexión es directamente a esta barra de acá. Esta barra de aquí es esta y esta barra de acá abajo es esta superior que está acá. En este caso, el tamaño de esta subestación de 220 tipo interruptor y medio es de 152 metros de largo por 68 metros de ancho, más la superficie necesaria para la sala de mando y la sala de control de la subestación. Aquí lo mismo. Uno, dependiendo entonces de la topología que tenga la subestación o el plano unilineal que tengamos acá, va a ser la superficie que vamos a necesitar para poder montar todos estos equipos primarios adecuadamente con las distancias de seguridad en el patio, ¿no es cierto?, respectivo. En este caso es casi 1 hectárea, un poquito más de 1 hectárea. Entonces, como aquí hay que comprar terreno, también hay que proyectar adecuadamente cuáles son las distancias de seguridad y cuántas son las dimensiones de cada equipo para poder llegar a hacer una sumatoria y llegar entonces a distancias óptimas. Si esta subestación es de 152 metros, bueno, y todo funciona bien, se cumplen todas las normas, etcétera, no podemos estar comprando 200 metros más, por decir algo, y si es de 68 de ancho, no podemos comprar 100 o 200 metros para acá, salvo que queramos hacer futuras ampliaciones. Ahí sí que conviene tener algún metraje de reserva. Aquí también se cumple, ¿no es cierto?, que todo lo que se muestra en el plano unilineal debe estar todo incluido en el plano de disposición y en las listas de precios y en las listas de equipos respectivos. Ese es trabajo neto, entonces, de los ingenieros eléctricos, porque en el caso de máquinas, en el caso de la casa de máquinas, hay participación de mecánicos en la decisión de la superficie. Aquí no, aquí la responsabilidad la tenemos nosotros, 100%. Aquí los mecánicos no tienen nada que, digamos, agregar. Y aquí hay un plano unilineal de una planta solar para llegar un poquito a las energías renovables no convencionales. Aquí está todo lo que son los paneles fotovoltaicos y después la conexión hacia el sistema. Este sería el plano unilineal. Todo lo que está en este plano unilineal tiene que estar en el plano de disposición. En este caso, lo que se ve como con rosado acá son los paneles fotovoltaicos, que para esta central de 100 megawatts se requieren 254.880 paneles fotovoltaicos y están dispuestos en 210 hectáreas, que son más o menos 2 kilómetros de ancho por, 2 kilómetros de largo por 1,1 kilómetros de ancho. Aquí entonces el plano de disposición para una planta fotovoltaica es mandatorio, ¿no es cierto?, la superficie que requieren los paneles fotovoltaicos. Ahí no nos podemos equivocar entonces en la superficie necesaria para los paneles. Y después se agregan las superficies requeridas para los sistemas de inversores, ¿no es cierto?, y finalmente
transformadores de servicios auxiliares y los transformadores que convierten después de los inversores la salida del inversor, que pueden ser 600 volts a 23 kilovolts, y finalmente entregar la energía al sistema. Entonces vimos ejemplos de planos unilineales y de disposición de centrales, de subestaciones y de plantas fotovoltaicas. Y aquí estamos viendo ahora el concepto de paño, lo que veíamos hace un momento atrás, un paño, ¿no es cierto?, con solución AIS. Este es un paño típico de una subestación. Aquí está el transformador, esto que está acá son los pararrayos que protegen al transformador. Este símbolo que está acá son los desconectadores, este es un desconectador. Aquí vienen transformadores de corriente. Aquí está el interruptor lo tenemos acá abajo. Esta es una vista en planta, esta es una vista en corte. Está el interruptor. Después tenemos nuevamente, este de acá no es transformador de corriente, este simplemente es un aislador soporte, por la distancia. Aquí hay un aislador soporte para que esta conexión no caiga mucho hacia el suelo, sino que se mantenga a la altura de 4 metros, que es lo requerido. Aquí sí que tenemos el transformador de corriente. Este es el transformador de corriente, nuevamente el desconectador y finalmente la conexión hacia la salida de línea que se muestra aquí abajo. Y tenemos finalmente acá un pararrayos, este de acá es pararrayos, este es un pararrayo de entrada y un transformador de potencial conectado a este marco de línea. Entonces, la suma de estos pararrayos, más este desconectador, más estos soportes, aisladores soporte, más el interruptor, más los transformadores de corriente, más este otro desconectador, y la conexión hasta el marco de línea, todo esto es un paño típico de una subestación de alta tensión, que dependiendo de la tensión nominal que tenga esta subestación, esto será más pequeñito o más largo, o más angosto o más ancho. Aquí abajo hay una tabla con todas las distancias, ¿no es cierto?, y las dimensiones típicas en metros para cada una de estas distancias que están puestas acá abajo. En el caso de una subestación de 220 kilovolts, lo normal es que estas distancias sean alrededor de 60 metros y el ancho acá del portal es de 18 metros, para que ustedes se formen una idea. Ahora bien, lo que explicábamos hace un momento atrás, si aquí tenemos un interruptor, que es este que está acá, este es el interruptor, estos seccionadores que están aquí, aguas abajo y aguas arriba, si los abrimos, podemos intervenir este interruptor y hacerle mantenimiento. Ese es el objetivo de los desconectadores interruptores. La principal diferencia, ya lo dijo el profesor Tuca, entre un interruptor, entre este equipo y este equipo, es que el interruptor puede interrumpir corrientes nominales y corrientes de falla. Y el desconectador no interrumpe nada. Este opera solamente en vacío. De tal manera que si queremos intervenir este interruptor, tenemos que abrir este interruptor para que no circule corriente, luego abrimos este desconectador, luego abrimos este otro desconectador, ponemos a tierra y ahí recién entra la brigada de mantenimiento a hacerle mantenimiento a este equipo. ¿Profesor? Y para deshacer la operación, lo hacemos igual. Se sacan las tierras, ¿no es cierto?, provisionales de protección, se cierra este desconectador, se cierra este otro desconectador y después se cierra el interruptor para que fluya finalmente la corriente hacia la línea. Ese es un punto interesante que no solo que se aplica, por supuesto, en 23 kilovolts con los interruptores que mostraba el profesor Tuca, y también en tensiones superiores hasta 500.000 volts, que es el voltaje máximo de transmisión en Chile. Entonces, respondiendo a la pregunta del alumno, un paño típico es la suma, ¿no es cierto?, y disposición de todos estos equipos. Este es el paño. Vamos ahora... Profesor. Sí, dime. He visto videos como de unos equipos en subestaciones eléctricas que como al levantarse y al volverse a conectar se forma un arco eléctrico. ¿Esos son los desconectadores? ¿O?
Es decir, el arco eléctrico en el desconectador no debe formarse, porque si se forma un arco eléctrico significa que estás abriendo este equipo con tensión y te va a saltar un arco. Hay un video que efectivamente, no sé si será el mismo al que tú te refieres, que muestra qué es lo que ocurre, es un video que se filmó en Brasil, si mal no recuerdo, qué es lo que ocurre con un desconectador. ¿Aló, me escuchan bien? ¿Aló? Sí, sí se escucha, Ya. profe. Sí, hay un video que muestra qué es lo que ocurre con un desconectador de este tipo de 220 kilovolts si lo abrimos con corriente. Y se ve entonces que empieza, en el momento en que empieza a abrir este desconectador, surge un arco que prácticamente alcanza como 3 metros de altura y se junta, ¿no es cierto?, el otro polo acá. Y por supuesto que ese desconectador, los cabezales se funden acá. Aquí en las puntas hay unos cabezales, ¿no es cierto?, que hacen la unión. No sé si te refieres a ese, pero ese video justamente se grabó para ver qué ocurre de una mala operación con la mala operación de uno de estos equipos. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, de hecho respondió más porque yo pensaba que era normal que se formara ese arco, no No, no, sabía no, que era no, uno no de es lo esos. normal. No, no, absoluto, no. Eso es justamente algo, un ensayo que se hizo bajo seguridad, etcétera, para ver justamente qué daños se producían y cuánto era el tamaño del arco. Es tremendo el arco que se forma. Sube como 3 metros, como te digo, el plasma ionizado ahí. Bueno, y aquí entonces hay una vista 3D de una subestación, en este caso la subestación de la central Chacaya en 220 kilovolts, donde se ven los transformadores aquí atrás, ¿no es cierto? ¿Y cuál sería un paño? Este es si pudiéramos imaginar cuál es el plano unilineal de esta subestación, es la siguiente, la barra está acá, es una barra simple, es una sola barra que no está seccionada en nada, es una barra simple a la cual le llega un paño, ¿no es cierto?, al transformador 1, llega un paño al transformador 2, sale un paño a la línea Coya Norte y sale un paño hacia la línea Nido de Águila. Entonces, el unilineal de esto es como una H, ¿no es cierto? Porque aquí tenemos el palo de la H y aquí los brazos de la H serían el paño hacia el transformador 1, transformador 2, y el otro brazo de la H sería paño de línea a Nido de Águila y paño de línea a Coya Norte. ¿Y qué es lo que ¿Profe? tiene el paño? Un desconectador, un interruptor, un TC, etcétera. ¿Sí? Disculpe, la parte que estamos viendo nosotros es la parte de alta, ¿cierto? Esta es la parte de 220 kilovolts en solución AIS, sí. Y el lado primario del transformador sería como, tendríamos que imaginarlo como detrás de estos transformadores, ¿cierto? Exactamente. El lado primario del transformador no se muestra acá. Viene en 13,8 desde la casa de máquinas que está por aquí. Aquí está la casa de máquinas, por aquí está la máquina 1, que entrega en 13,8 a este transformador. Y por acá está la máquina 2 que entrega en 13,8 este transformador y eleva a 220. Efectivamente, lo que es de media tensión no se muestra en esta vista 3D. ¿Te respondí a la pregunta? Sí, Claro. sí, muchas gracias. Sí. Sí, ya. Este patio es más pequeñito que el otro, ¿eh? Este tiene del orden de 80 metros por 50 metros más o menos, ¿eh? Porque es una H, no es topología interruptor y medio, que sería mucho más grande. Si esto fuera interruptor y medio, sería realmente como 2 veces más esto. Y aquí una vista en colores que Profe, también la... disculpa una segunda ante la diapositiva anterior. ¿Sí? En este paño de alta tensión tendríamos como en un solo paño tenemos como un interruptor que va hacia la línea Nido de Águilas, y por el otro lado el paño tiene un otro interruptor que es para la otra línea que está por el otro lado, ¿no? Claro, sería en el fondo, sería 2 veces esto, ¿no es cierto? Uno para Nido de Águila y el otro para Coya, pero este sería el paño, esto que está Entonces acá, el pero en paño podríamos 220. en un unilineal, como ya viendo el CEN, por ejemplo, son estos cuadrados que están después de cada barra, ¿o no? No te entendí bien la pregunta, perdón, ¿cuál es la pregunta? Que por ejemplo en un unilineal ya como en el CEN, el paño estaría como representado, todo esto lo que está acá, como en un cuadrado que está después de la barra, ¿o no? De una barra, de un nodo, por ejemplo.
A ver, en el plano unilineal SEN, que lo tengo un poquito más adelante, se representan principalmente las barras, que es fundamental, las líneas de transmisión, interruptores y transformadores de poder. Esos son los únicos símbolos que vas a encontrar tú en el plano unilineal SEN, que es lo que interesa, digamos, para proyectar, por ejemplo, la conexión de una futura central, la ampliación de una subestación. Claro. Claro. Pero Es decir, el interruptor de poder entonces no se refiere al paño, sino que solo al interruptor. no, claro, el cuadradito solamente el interruptor, efectivamente, sí. Y Sería esto. Este es el interruptor solo, este que está acá abajo, el interruptor solo, es un interruptor tripolar, perdón, siempre lo muestro mal, es el del transformador de corriente. Este es el interruptor, disculpen. Este es el interruptor que es un interruptor tripolar, y ustedes ven que está más cerca también los polos acá, después se abre un poquito la separación entre fases. El resto de los equipos son todos monopolares, o monofásicos más bien dicho, son todos monofásicos. Los transformadores de corriente monofásicos, fase 1, fase 2, fase 3. Los desconectadores son de operación trifásica, pero cada polo, ¿no es cierto?, abre independientemente. Fase 1, fase 2, fase 3. Este es el único equipo, hablemos así, que es trifásico completo, que viene completo de fábrica. Los pararrayos, estos que están acá, también son monofásicos, fase 1, fase 2, fase 3. Los soportes, aisladores de soporte, que este que está abajo está soportando nomás, el conductor no hace nada más, este equipo también es monofásico. Y acá los pararrayos, ¿no es cierto?, que están a la entrada de la subestación, también son monofásicos. No sé si con eso se responde tu pregunta. Sí, me queda un poco más claro. Entonces, podríamos decir que, pero cuando hay un interruptor de poder, como regla general, pertenece a un paño. Exactamente. Cuando hay un interruptor de poder, pertenece a un paño y siempre tiene que tener un desconectador aguas abajo y un desconectador aguas arriba. Siempre. Y normalmente se incluyen unos TC acá. ¿Y por qué se ponen los TC ahí y no se ponen acá? Porque si tú desconectas acá, el TC también lo puedes intervenir. ¿Te fijas? Si quiere intervenir el TC, tienes que aislarlo con este desconectador, con este desconectador. Ah. ¿Se responde más la pregunta ahí? Sí, me quedó mucho más claro. Gracias. Ya, perfecto. Bueno, entonces aquí estaba eso, y estaba explicando esto, lo puse porque como está en colores, ilustra un poquito mejor, está el transformador, aquí estarían los pararrayos, ¿no es cierto?, que protegen el bobinado de alto al transformador, y aquí abajo hay un interruptor, esto que está mostrando hacia acá, estoy mostrando la fase 1, la fase 2, la fase 3. Este es un interruptor tipo estanque muerto que se llama, porque el estanque está a tierra. En los otros vamos a ver que hay porcelanas hacia arriba, una foto que voy a mostrar más adelante. Aquí está el interruptor y estos son los transformadores de corriente. Y de aquí entonces la conexión de salida a la línea. Bueno, esto que está acá se conoce como marco de línea, ¿eh? Un marco de línea que en el caso de una instalación de 220 kilovolt tiene un ancho del orden de 16 metros más o menos acá. Y dependiendo de la tensión, si es de 500 es más amplio y si es de 110, 66, esto es más pequeñito. Pero esto ilustra, ¿no es cierto?, cómo es un paño típico de un paño transformador, digamos. Y la parte de baja tensión o de media tensión son estos aisladores que se ven acá, que normalmente llegan por cable. Llegan por cable, ¿no es cierto?, desde otra instalación. Y aquí entonces se sube, por ejemplo, de 23 kV a 220 o a lo que corresponda. Y este es un plano de disposición de una mini central, una centralita se llama Las Mercedes, porque este plano lo incluí porque muestra varias cosas. Por lo pronto, si recorremos acá de izquierda a derecha, en este primer recuadro que estoy mostrando acá es una vista en planta de la casa de máquinas. Aquí está la turbina, una turbina Francis, en este caso es de eje horizontal, y el generador. Llega acá la tubería en presión, hay una válvula de seguridad para la turbina y la descarga entonces está por este canal hasta el río. El generador entrega a estas celdas de media tensión el switchgear que hablábamos hace un momento atrás y pasa entonces al transformador. Aquí hay una conexión con cable desde esta celda a la parte de baja tensión y desde aquí entonces se sube a 66 kilovolts, acá abajo se muestra,
donde tenemos un desconectador, tenemos un interruptor, tenemos un transformador de corriente y un desconectador y un transformador de potencial. Esta es la barra. Entonces tenemos una disposición física de casa de máquina y una disposición física de la subestación. Este es el acceso a la subestación vista en planta. Ahora aquí ustedes ven que hay un corte. En alguna parte se habla de un corte AA, no sé, por alguna parte está, pero el corte en este caso pasa por aquí, porque estamos viendo, pasa por aquí el corte, porque aquí está el corte. Pasa por acá el corte, después pasa por la turbina y sigue hacia acá. Por lo tanto, el corte viene por aquí, después pasa por la turbina y sale para acá. Ahí está la A de corte. Entonces estamos viendo en corte la turbina, ahí está la turbina Pelton con su descarga, con su difusor, ¿no es cierto? El generador no se ve porque el generador está antes de esto, ¿se fijan? Porque el corte pasa por detrás, por eso que no se ve ahí. Y finalmente, ¿no es cierto?, la conexión de salida hacia la red. Y aquí al lado hay otra vista en planta. Si ustedes ven, esta casa de máquinas tiene dos cotas, una aquí abajo y otra arriba. Esta es la cota superior y una vista entonces longitudinal donde se ve la turbina, el generador, la sala eléctrica y acá seguramente un ingreso y el puente grúa acá arriba, ojo. Entonces, en este plano de disposición, repito, tenemos un poco de parte eléctrica, un poco de parte civil, mecánica y eléctrica. Bueno, ahora los planos unilineales, dependiendo de su aplicación, pueden ser simplificados o completos. El simplificado muestra solamente los equipos primarios y los equipos principales: interruptor, generador, transformador de corriente, potencial y las barras. El completo muestra todos los equipos primarios, más las protecciones, más instrumentación y control. Un ejemplo de eso es este es uno simplificado. ¿Por qué? Porque mostramos el generador, mostramos unos TC, mostramos unos transformadores de potencial, mostramos un interruptor, mostramos otro transformador de potencial y aquí mostramos unos cables. No vemos nada de protecciones aquí, ningún relé y no vemos nada de control. Y aquí tenemos sí un plano unilineal completo de la central Nido de Águila. Lamentablemente la resolución no nos permite, pero ustedes ven que además de mostrar los generadores, aquí hay un generador, aquí está el otro, se ve todo esto que está acá, que son las protecciones, esto que está aquí es control, esto de acá es el patio, y aquí hay una lista, ¿no es cierto?, con la simbología que el proyectista utilizó para denominar cada uno de los relés y cada pieza de control y equipo primario principal. Ahora, dependiendo entonces para qué queremos el plano, hacemos uno de este tipo, uno sencillo, por decirlo así, o uno completo. El completo siempre hay que tenerlo ya para construcción. Esto es fundamental. Bueno, aquí está el plano CEP. Obviamente que el plano CEP no lo puedo poner en pantalla porque recuerden que ahora está interconectado el sistema central con el sistema norte, y por lo tanto hay un solo plano CEN, ahora que se llama CEN, Sistema Eléctrico Nacional, que va desde Arica hasta el extremo de la isla de Chiloé. Y entre medio están todas las centrales, todas las líneas, todas las subestaciones, desde 23 kilovolts hacia arriba. Los distintos colores representan los voltajes, digamos, de las líneas y también los voltajes de las subestaciones. Yo les recomiendo que entren a la página web de la CNE, de la, ¿cómo se llama?, Comisión Nacional de Energía, y le peguen una miradita cómo es este CEP, porque este sí que es un plano unilineal típico, ¿no es cierto?, de los que habíamos mencionado al comienzo de la presentación. Ahora, este plano es el plano oficial para poder hacer los estudios eléctricos. Si queremos hacer estudios de flujo de potencia, queremos hacer estudios de cortocircuito en alguna de estas barras de alguna subestación, tenemos que trabajar con los datos de este plano. Esto es lo que se reconoce oficialmente a nivel de la SEC, de la Subsecretaría de Electricidad y Combustible. Vean este plano, yo creo que es interesante, y vayan abriendo un efecto zoom, ¿no es cierto?, de norte hacia sur, y van a pasar por todas las ciudades y todas las subestaciones importantes.
Aquí en Santiago la más importante es Alto Jahuel, es la más grande, y Cerro Navia. Son dos subestaciones, digamos, mandatorias, hablemos así, para la región metropolitana. Simbología, esto es importante, simbología y nomenclatura. Si no conocemos los símbolos, es muy difícil poder interpretar o dibujar un plano unilineal. Eso tiene que quedar bien claro. Ahora, la simbología de la norma NEMA, que es la que estamos usando normalmente en los proyectos nacionales, son estos símbolos que seleccioné aquí. Hay muchos más, son alrededor de 40 símbolos. En el apéndice A, que está ya subido a un curso, van a encontrar todos los símbolos. Pero los más utilizados, ¿cuáles son? El transformador de poder lo representamos así. Un transformador de poder de 2 enrollados. Y este es un transformador de poder con terciarios. Primario, secundario y terciario. Hay varias subestaciones que tienen este tipo de transformador porque del terciario se alimentan los servicios auxiliares. En los transformadores de subestaciones elevadoras en las centrales, normalmente son primario y secundario, no tiene terciario porque los servicios auxiliares se alimentan desde la barra de servicios auxiliares de la central. Entonces no necesitamos este enrollado. Si tiene una diagonal, una flechita acá, esto ya se los voy a mostrar en la otra lámina, pero si este transformador tuviese una flechita acá, es un transformador regulador. Regulador significa que mantiene constante el voltaje en alta, independiente de lo que pase en el primario. Transformador de corriente con un solo núcleo se representa así. Transformador de corriente con 2 núcleos se representa así. Hay hasta 3 y 4 núcleos. Hasta 4 núcleos es normal. Más ya no he visto. Entonces, un núcleo puede ser para medida, otro núcleo para protección, otro núcleo para protección y otro núcleo de medida. Recuerden que hay diferencia entre los núcleos de protección y los núcleos de medida. No sé si eso lo vieron en sus cursos de diseño de transformadores o se lo explico yo. ¿Alguien sabe eso? ¿Cuál es la diferencia entre un núcleo de protección y un núcleo de medida de un transformador de corriente? Me acuerdo que tiene que ver con que... dale. Dale nomás. De uno, a ver, uno que me responda para que todo el curso escuche. Sí, es que, o sea, en protecciones creo que mencionaron algo, pero no me acuerdo bien. Creo que cada transformador operaba como con curvas de histéresis distintas y en uno se privilegiaba que la medida fuera como correcta, como específica, y en el otro se privilegia tener como un margen para que el transformador no se sature al experimentar como una corriente de cortocircuito, algo así era. Correcto, es correcto lo que tú dices, pero en palabras más simples, el transformador para medidas, para conectar instrumentos, este núcleo se satura con 3, 4, 5 veces la corriente nominal. Y el transformador de protección, supongamos que sea es prácticamente lineal, no se satura. Y la explicación es la que tú diste. Justamente un instrumento no va a soportar un cortocircuito porque la corriente muy alta lo va a quemar. Y una protección, un relé, por ejemplo, sobre corriente, sí que va a soportar una corriente alta y por lo tanto el núcleo no se satura. Y este otro sí se satura. Esa es la diferencia, está bien tu respuesta. Este de aquí también es un transformador de corriente, pero es tipo bushing. Esto significa que este transformador de corriente está montado en las torretas del transformador de poder. Se utiliza para ahorrar justamente la estructura soporte de los transformadores de corriente. Ponemos solamente el transformador dentro de la torreta del transformador de poder. Este es el símbolo del transformador de potencial, de 2 enrollados, primario, secundario, transformador de potencial con 3 enrollados. Recuerden que estos transformadores de potencial son monofásicos, así que hay que conectarlos en estrella o en delta dependiendo la protección que vamos a proyectar. Este es el símbolo del pararrayo, son 2 esferitas que se encuentran y abajo, por aquí, en algunos ustedes van a encontrar una cajita cuadrada con un C y una C y una D. Eso significa contador de descarga. Va contando entonces cuántos rayos, ¿no es cierto?, han caído sobre este pararrayo y se va registrando entonces la cantidad de descargas que este pararrayo ha soportado. Símbolo propio de un generador sincrónico, a veces se le pone una G o simplemente una onda de sinusoidal. Estoy viendo la hora. Voy a acelerar un poquito. Este es el símbolo del interruptor de poder, símbolo del desconectador fusible. Este es el símbolo en baja tensión
de un interruptor termomagnético. Está compuesto a su vez de 3 símbolos. El primero, que representa la cámara de corte o la cámara de interrupción. Estos dos arcos encontrados en la protección de sobrecarga, que es un bimetálico, y esta suerte como de bobinita es la protección magnética. Es decir, este interruptor termomagnético en baja tensión, estamos hablando 380, si hay un cortocircuito, esta bobinita lo detecta y da una orden de apertura. Si hay una sobrecarga, este bimetálico lo detecta y da una orden de apertura. Estas son las formas de representar las terminaciones de cable, y este es un símbolo de equipo extraíble, que lo vimos en las celdas de media tensión cuando el profesor Tucas mostró el interruptor que se extrae. Aquí entre medio entonces va el interruptor dibujado, que puede ser esta misma cajita que está ahí, se dibuja acá y queda como equipo extraíble. Importante, lo puse con rojo. Cada símbolo tiene que tener los datos básicos. Si no tenemos los datos básicos, no vamos a entender de qué se trata. Por ejemplo, si yo no le pongo ningún dato básico a este transformador, no sé si es de 50 kVA o es de 200 MVA. En fin, hay que ponerle datos básicos a todo. Lo tengo ilustrado un poco más adelante ese concepto. Algunas cosas que vale la pena mencionar. El transformador regulador, ya dije ya que es cuando tiene esta flechita cruzada. Esta notación que vimos en la diapositiva anterior era la NEMA. Esta de acá es la notación IEC. El transformador, ahora en una notación IEC, son estos dos círculos que se entrelazan. Aquí tenemos un interruptor y un transformador de corriente en notación NEMA. Este es el interruptor con un 52, que es la nomenclatura. Un 52 es interruptor. Y el transformador de corriente es este. Ahora, en norma IEC, el interruptor se representa por esta suerte de desconectador con una crucecita acá, con una X. Si no le ponemos la X, esto se interpreta como desconectador. Y si le ponemos esta X, es interruptor. Y el transformador es un círculo que está acá, donde se conecta el secundario hacia allá, igual que acá. Entonces, pareciera que esta notación IEC es como más fácil para dibujarla. No sé, es una idea nomás, pero son normas diferentes. Casi todos los planos con proyectos europeos vienen con este tipo de notación. Ojo, los nacionales los van a encontrar con esta notación de acá. Bueno, la nomenclatura. La nomenclatura es un conjunto de 99 números, del 1 al 99, donde cada número representa un relé o un dispositivo eléctrico. Yo aquí anoté los que me sé de memoria, porque uno después de ver tantos planos empieza a recordar. Entonces, por ejemplo, un 51 es un relé sobre corriente. Un 52 es un interruptor, un 27 es bajo voltaje, 59 sobre voltaje, el 87 es un diferencial, 89 un desconectador, 86 un relé maestro, 81 un relé de frecuencia. Esto es por nombrar algo, son 99. No les pido que recuerden los 99, pero al menos recuerden unos 3 o 4 que son los que se repiten en forma más frecuente en un plano. Y aquí hay un ejemplo, ¿no es cierto? Aquí hay un ejemplo, fíjense, con notación IEC, donde los transformadores lo están representando por los círculos, el transformador de potencial, transformador de corriente con los círculos, el interruptor, se fijan que está representado por la crucecita y el desconectador. Entonces, este es un plano con notación IEC. ¿Cuáles son ahora la nomenclatura? La nomenclatura sí que es la misma. Aquí hay un 25, por ejemplo. Ese 25 significa que es el relé de sincronismo. Y efectivamente, para sincronizar esta máquina con el sistema, necesitamos un interruptor, que sería este, que sincronice, y para esto tenemos que tomar una señal de voltaje, secuencia y frecuencia, aguas arriba y aguas abajo. Con este juego de TP tomamos la señal aguas arriba, y con este juego de TP tomamos la señal aguas abajo. Don Arturo, ven que don Arturo, estamos en la hora ya, por si acaso. Estamos en la hora, ya. Vamos a tener, no sé si la próxima clase seguimos, porque quedaron varias cosas pendientes. Llegamos hasta aquí nomás, ¿qué les parece? No sé si hay alguna consulta de lo que yo tengo una duda, profe. Sí, dígame. Que en algunos diagramas he visto que hay una bobina y
es la trampa de onda, pero nunca me ha explicado qué función cumple. Ah, buena pregunta. Sí, Es muy buena. bueno, sí, la trampa de onda, ¿no es cierto?, está compuesta por una bobina y un condensador capacitivo. Es un filtro LC. ¿Y qué es lo que filtra? Filtra la alta frecuencia de la baja frecuencia. Las trampas de onda se utilizan en las líneas de transmisión. Se montan normalmente en una fase o en una fase suficiente. Ahora, ¿qué es lo que hace esa trampa? Por el conductor, ¿no es cierto?, viene la señal de fuerza de 50 Hz y además una portadora, ¿no es cierto?, de alta frecuencia con la señal de datos para las protecciones y voz también. Entonces, ¿qué es lo que hace la trampa de onda? Filtra, deja pasar los 50 Hz, pero filtra la alta frecuencia y la pasa, ¿no es cierto?, a un modulador, ¿no es cierto?, donde de ahí sacan las señales respectivas, ya sea de voz o señales, digamos, de las protecciones. Por ejemplo, la protección típica es la teleprotección, ¿no es cierto?, de una línea, donde abren los dos extremos, los dos interruptores extremos de la línea abren y la trampa de onda justamente entrega la información suficiente para que ambos abran en forma simultánea. A lo mejor hay que explicarlo tal vez con algún planito, con algo más, pero la función de la trampa de onda es un filtro, tan simple como eso. No sé si algo se responde a tu duda. Sí, profe, bastante. Sí, Aparte, sí. evita como tener otro conductor que es donde se esté comunicando y aprovecha el mismo de fuerza para comunicar. Claro, porque si tú quieres comunicarte entre dos subestaciones, tienes al menos tres formas de hacerlo. Una es a través de microondas, ¿no es cierto? Lo puedes hacer con microondas, te manda la señal por ahí y eso se usa bastante. La segunda es con fibra óptica, que también se usa mucho. Y en ese caso, cuando usas fibra óptica, la fibra óptica va en el cable de guardia de la línea. El cable de guardia es la que recibe, digamos, las descargas atmosféricas. Entonces, al interior de ese cable de guardia va una fibra óptica que puede ser de 100 kilómetros, 50 kilómetros, en fin, dependiendo de la separación. Y el tercer medio es los carriers que se llama, que son las trampas de onda, y utilizar el mismo conductor que está energizado en 220 kilovolts, ese mismo conductor tú lo usas como medio de transmisión. Fibra óptica, microondas o conductor o trampa de onda. Lo que más se está utilizando ahora último es la fibra óptica, se usa mucho. Y como respaldo a veces se instala un sistema de microondas de respaldo. Los carriers, ahora último, no los he visto en los proyectos. Antiguamente se usaba siempre. No sé si con esto se responde más tu pregunta. Sí, profe, muchas gracias. Ya, estamos pasados en la hora, no quiero cansarlos, a ver si el próximo miércoles retomamos un poco de ahí para adelante. ¿Qué te parece, Oriol? Sí, por supuesto, hay que terminar el tema. Hay que terminar el tema y se cansa uno con esto y no conviene seguir entonces. Para terminar, ¿te llegó otra carta? Sí, llegaron los 10 grupos, ya le envié cosas, así que los alumnos cumplieron. Perfecto, entonces significa que estamos muy bien y que por mi parte no tengo más y nos estaríamos viendo entonces el próximo miércoles y partiríamos con esto, continuando en esta diapositiva. ¿Les parece? Sí. Si no hay más preguntas. Sí. ¿Sí? Yo tengo una consulta, profe. ¿Sí? Que más o menos, ¿cuándo vamos a tener feedback de las cartas de oferta? Ah, buena pregunta. Yo creo que en una semana lo podemos tener, Oriol, ¿no es cierto? Te escucha muy bajito. De aquí al miércoles que viene vamos a tener ya la retroalimentación que se la vamos a enviar a cada grupo. Ah, perfecto. Muchas gracias. Bien, gracias a todos. Por mi parte me estaría despidiendo. Chao. Muy bien, ya voy a cerrar el compartir pantalla. ¿Estamos en contacto, Oriol? Ok, listo. Hasta pronto. Envíame la información para poder trabajar. No, sí, ya la envié ya está en el correo. Perfecto. Listo, Okay, voy a compartir. Listo, chao. Chao. Chao, profe.